Hola amigos de Enlace Judío. Acabo de dar una conferencia sobre hablar un poco de cómo Israel se está convirtiendo en un scale-up nation, pasando de startup nation a scale-up nation. Hablé un poco de qué ha sido esta transición. También cómo formar un startup, qué busca un inversionista, cuáles son las inversiones por sector en Israel, cuáles han sido en los últimos años, y unas recomendaciones de cuál es la mejor manera de invertir en el país y cuáles son las tendencias que están sucediendo en el 2019. Mi nombre es Deborah Lax. Mi contacto es deblaks@gmail.com. Me encantaría escuchar de ustedes. Gracias. Quería primero agradecerles realmente por estar acá. Es un placer estar hablando con ustedes y me encanta que tengo en el background, en el RECA, en mi espalda de la división femenina de la Keren Ayesod y que estén promocionando parte del evento, porque realmente como mujer empresaria es muy importante que tengamos ese apoyo y cualquier cosa que pueda hacer para ayudar, por supuesto, y el programa NETA es un programa que conozco, es realmente impresionante, entonces me alegra muchísimo ser parte de eso. ¿Puedes hacerle presentación, por favor? Gracias. Ok, perfecto. Ezequiel me presentó. Antes de empezar a explicarles un poco de la presentación, quisiera saber quiénes están aquí en la audiencia, porque esta es como una audiencia sorpresa para mí, ¿no? Hice una presentación bastante generalizada para poder tocar todos los temas que conozco, sobre inversión, sobre cómo es formar un startup, sobre qué es lo que busca un inversionista, pero quisiera saber quién está en el público, un poco entender qué es lo que están esperando escuchar. O mientras voy hablando la presentación, por favor, siéntanse libres de levantar la mano, interrumpir, hacer preguntas, realmente con toda la comodidad del mundo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, un poco de mí, aparte de lo que dijo ya Ezequiel. Tengo dos pasiones. Y esas dos pasiones se separan en dos mundos, con un potencial de conexión inmenso realmente, que es el mundo de América Latina e Israel. Especialmente alineando mi capacidad de entender cuáles son las necesidades de un negocio y conectarlo con las personas que puedan traerle valor a ese negocio. Como una especie de hilo invisible entre las dos comunidades, entre los dos mundos, tanto en tecnología como inversión. Del ecosistema israelí, trayendo el conocimiento hacia México, por ejemplo, del ecosistema mexicano, llevando la inversión a Israel, por ejemplo. Así como eso se puede dar muchísimas oportunidades de conexión realmente. Ahora, llegué a Israel hace 10 años, nací en Perú, me crié en Costa Rica y empecé trabajando en la agencia judía, con Masá, con Taglit. Para mí era muy importante devolver y darle algo al país. Trabajé con muchísimos jóvenes y me di cuenta el potencial que veían estos jóvenes que venían de comunidades, no solo porque querían vivir en Israel, sino porque querían realmente vivir y empaparse de ese mundo de tecnología que hace 10 años podría decirse que estaba todavía en pañales, de alguna manera, y ahora les voy a explicar cómo pasó de Startup Nation a Scaled Up Nation y cuál es la diferencia. Dura un poco en pasar, pero hay que tener paciencia, ¿no? Cheque. Perfecto. Ok, buenísimo. Entonces, Startup Nation, como ustedes lo conocen, se enfoca en crear empresas innovadoras que puedan adquirirse rápidamente. ¿Y cuál es la diferencia entre Scaled Up Nation? El Scaled Up Nation, el enfoque es crear grandes y exitosas empresas multinacionales con sede en Israel
que operan a una escala verdaderamente global, con miles de empleados e ingresos significativos. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cómo se mantienen estas empresas ya en su momento en que llegan a cierto nivel de scale up? Obviamente con liderazgo profesional, manteniendo las expectativas de sus inversionistas, pero también manteniendo esa cultura de startup con la que empezaron, que es una cultura antiburocrática, donde las cosas suceden rápidamente y piden perdón después, piden permiso después, hacen las cosas y así se genera la innovación. Esa es la diferencia en lo que es el mundo corporativo al mundo de startup. Un poco de lo que vamos a hablar. Startup Nation, la transición a Scale Up. Obviamente, ustedes saben que trabajé en Waze por 5 años, eso es lo que hice en los últimos 5 años. Me concentré muchísimo en alianzas en América Latina, tanto en departamentos de transporte como en radios y televisión. También trabajé muchísimo con la comunidad y vamos a hablar un poco del impacto de Waze, porque sé que a muchos de ustedes les interesa saber cómo funciona. Si tienen alguna pregunta también, por favor. Para aquellos que son empresarios en la audiencia, quería darles un poquito de entendimiento de cómo se forma un startup, de mi experiencia con personas trabajando en el startup, la experiencia que tuve trabajando en Waze cuando fue adquirida justamente por Google, cuando la vi pasando a una cultura que se mantuvo de startup, pero empezó a adquirir muchísimas tendencias de una corporación. ¿Qué busca un inversionista para aquellos de ustedes que están interesados en el startup? Y un poco para aquellos que quieren invertir en el mundo de startups en Israel. ¿Cuáles son las tendencias desde 2015 hasta ahora en el mundo de inversión? ¿Cuáles son las tecnologías en las que están invirtiendo? Una recomendación de una de las mejores maneras en que pueden invertir. ¿Y cómo veo yo hacia dónde va la tecnología en las inversiones en el 2019? Regresa. Gracias. Otra vez. Perfecto. Ok, no podemos empezar a hablar del Startup Nation ni del Scaled Up Nation sin tener una mejor idea de cómo llegó a Israel a ser esta potencia de inversiones de tecnología que es ahora. Ahora, me imagino que muchos de ustedes han estado en Israel, conocen personas de Israel, conocen un poco del chutzpah israelí, por decirlo así, y mucho de eso tiene que ver y es importante en el mundo del startup y de cuando comienzan una empresa. ¿Qué hace que Israel sea tan cómodo para este cultivo de startups? Gracias. Por ejemplo, cultura y educación están en la base de todo. Tecnología, innovación y apoyo del gobierno. ¿Cómo se ganaron esa reputación? Antes de entrar en detalle en cada uno de estos sectores. Primero, la resiliencia y la persistencia, el sentido de supervivencia que tiene el país y esa necesidad de innovar para poder sobrevivir. El desarrollo de agricultura, de defensa y tecnología van de la mano. En lo que es cultura y educación, la experiencia en el ejército de jóvenes israelíes que entran a una muy temprana edad les da muchísima exposición a la pues sí, perdón. ¿Ves, Ezequiel? Ya estamos, te puedes sentir tranquilo. Entonces están muy expuestos a lo que es la tecnología. Desde una muy temprana edad aprenden a lidiar con la tecnología, tienen que realmente entenderla y eso forma parte de su educación, quieran o no. Y se empiezan a aprender a adaptarse al cambio muy rápidamente. No solo eso, sino que la cultura israelí tiene una cultura muy fuerte de
de confianza y tiene una cultura de familia y de amigos en las que realmente se apoyan muchísimo el uno al otro. Es muy difícil empezar una compañía nueva sin este apoyo. El mismo ecosistema te da este apoyo. Tus amigos están en startups, tus amigos te enseñan o te dan ideas de cómo empezarlo, te llevan de la mano, te presentan a otras personas. Entonces no estás solo en el proceso. Y esa capacidad de traducir rápidamente las demandas del mercado. Cuando entran y empiezan un negocio, rápidamente empiezan a decir, Israel es un mercado muy pequeño para nosotros, porque realmente es un país pequeño, entonces lo primero que hacen es pensar globalmente. Tienes el desarrollo de tecnología e innovación, especialmente en la agricultura, en la defensa, que es lo que estaba explicando antes. Ustedes van al desierto y ven un terreno completamente árido en medio de la nada, nada verde excepto por un viñedo, que genera y produce uno de los mejores vinos que yo he tenido el placer de probar. Entonces realmente es algo que te quedas pensando, esta tecnología fue creada en Israel. Si Ben Gurión hubiera estado vivo en estos momentos, estaría realmente muy feliz de lo que él empezó en su momento. Apoyo del gobierno. El gobierno ha generado más de 30 programas de cultivo de innovación, muchos de ellos que ya están privatizados ahora. Tiene una ley de inversiones que reduce los impuestos para las empresas que están entrando. Hay más de 400 millones de dólares anuales en las subvenciones de hasta 40% del costo del programa, de programas de tecnología. Ha creado una economía flexible y muy creativa. Hay muchas redes de apoyo de ese ecosistema y hay muchos niveles de capitales de riesgo, de todos los que son los venture capitals. Después voy a hablar un poquito más de eso. Hay más de 70 venture capitals en el país, 14 de las cuales son extranjeras. Y hay un mercado muy activo de grandes corporaciones que están, gracias a este paso de startup a scale up nation, que están adquiriendo empresas que ya han escalado. Como Waze, por ejemplo, 150 empleados, cuando yo empecé a trabajar, fue adquirida por Google, Facebook, Intel, Microsoft, Apple. Son todas empresas significativas que han encontrado casa en Israel. ¿Por qué? Porque tienen el talento, tienen las posibilidades, tienen el espacio y tienen el ecosistema perfecto para crecer. Ok, expliqué un poco de la diferencia entre Startup y Scale Up Nation. Entonces voy a seguir explicando un poco. Me hace falta una imagen ahí, no sé por qué. Bueno, no importa. La imagen que estaba aquí es una imagen de una mano metiendo la mano a un bowl de M&M's para explicar qué hay, cómo crecer la clientela. Una imagen nomás. Entonces, un poco de cómo, por qué estas empresas han querido adquirir empresas grandes, corporativas, han llegado a Israel para adquirir empresas más pequeñas. Empezaron realmente cuando Israel estaba con el tema de startup, llegaban y decían, ok, nosotros los vamos a comprar para agarrar su clientela, para quitarlos del mercado y la empresa la vamos a disipar. Ahora no. Estas corporaciones, que fue lo que hicieron con Waze, gracias al Scale Up Nation y gracias a que muchos de estos empresarios han empezado como empresarios de startups y han crecido y entendido cómo funciona, lo que significa que han tenido más experiencia, estas empresas dicen, ok, ahora vamos a adquirir estas compañías porque queremos su talento, este talento especializado, y queremos entrar a nuevos mercados. Entonces, ahí está la diferencia también que va muy de la mano entre Startup y Scale Up Nation. Ahora, siguiendo en esa idea,
todos quieren saber cuál es el gran impacto de Waze. Y aquí pueden ver una foto que es lo que muchísimos de nosotros vivimos día a día, especialmente en lugares que tiene bastante tráfico, realmente te salva, ¿no? Y ahora la tecnología de Waze, ¿cómo fue creada? Muchas personas piensan que fue por el ejército, que esto, no, Ehud y Amir, Ehud especialmente, fueron los fundadores, ellos me contrataron en su momento hace 5 años y la leyenda cuenta, es real, que la esposa de Ehud le regaló un GPS y Ehud lo utilizó y dijo, pero este GPS no tiene ni la mitad del mapa de mi país. Entonces generó este algoritmo que le permitía a todas las personas que utilizaban los smartphones generar los mapas, simplemente porque quería que fuera un mapa gratis, free map en su momento, que todo el mundo pudiera utilizar, que fuera gratis. Por eso Waze hasta el día de hoy, la esencia es gratis. Muchas personas preguntan, ¿y por qué no cobran? ¿Por qué no? Porque no es eso Waze, hay otras maneras, tiene otro modelo de negocio que no es cobrar por los servicios, sino cobrar por lo que es la publicidad. Entonces, un poco del impacto y los proyectos que hace Waze, que son los proyectos para mí muy de grande impacto. ¿Por qué? Porque la base consiste en tomar los datos de todos ustedes, sí, porque utilizan la aplicación de forma pasiva y activa, pero por medio de estas alianzas con los departamentos de transporte, con departamentos de servicios de emergencia, por medio de todas estas alianzas nosotros les devolvemos a ustedes, ya no estoy en Waze, pero Waze devuelve a ustedes sus datos y les ayuda a llegar a sus casas, llegar a su trabajo de una manera mucho más rápida sin tener que preocuparse tanto por el tráfico o menos, o saber por lo menos a qué hora van a llegar, poder decirle a su esposa, a su esposo, llego, me encargo de los hijos a tal hora, entonces puedes planear mucho más tu día y realmente te da una calidad distinta de vida. Ahora, en cuestiones de comunidad, es una de las comunidades más grandes de usuarios a nivel mundial y por eso Google adquirió a Waze, por sus datos, por su comunidad. Una de las alianzas que hace con departamentos de transporte es lo que llamamos un two-way data exchange, un intercambio de datos de ambas partes. Nosotros le damos a los departamentos de transporte, esto es lo que está sucediendo en su ciudad. Ellos toman estos datos, los analizan y pueden cambiar las tendencias de tránsito en la ciudad para ayudar a las personas que viven acá. Y a cambio ellos nos dicen a nosotros cuando hay cierres, cuando están sucediendo cosas en las vías, cuando hay cambios y demás. Respuesta de crisis, tomamos el feature que utilizamos para lo que es la publicidad, los pins en el mapa, en el momento que hay un desastre natural como lo que hubo acá en México con el huracán, no sé si ustedes utilizaron Waze, solo tenían que decir ayuda y los llevaban a un shelter, ¿cómo se dice shelter? A un refugio y los sacaban fácilmente fuera de la ciudad. Entonces es una de las cosas que Waze utiliza los datos para ayudar. Ninguna de estas alianzas hay dinero de por medio, entonces eso es lo que lo hace también mucho más atractivo. Ok, entonces eso fue Waze. Y ahora para los empresarios en la audiencia, levanten la mano por favor, sé que hay. Ok, startups, alguien que está pensando formar su negocio. Yo sé que por ahí se están riendo, promociónense, tienen la audiencia. Bueno, entonces voy a hablar, después si quieren me hablan, si tienen cualquier pregunta, con gusto. Entonces, los primeros pasos de cómo formar el startup, obviamente tienes que tener una idea y tienes que creer en esa idea, lo que significa que tienes que dejar de trabajar para que en el momento en que pidas dinero por tu idea, quien te esté dando dinero va a creer en ti porque tú crees en tu idea. Es muy importante.
entender el potencial y el valor de esta idea, recaudar fondos, prepararte para recaudar estos fondos, tener un plan específico e ir al venture capital, al capital de riesgo, al ángel inversor, al angel investor, perdón, o decidir quién es la persona correcta o la organización correcta que te va a dar estos fondos. Entenderlos a ellos, quiénes son, mucho más de lo que ellos saben sobre ti. Es muy importante. Ahora, si dicen que no, mantener el contacto con estos inversionistas, obviamente, porque nunca sabes en el futuro lo que va a pasar. Y si dicen que sí, van a querer ver resultados. Ahora, después de que tienes los fondos, obviamente es importante abrir una oficina, entender que la oficina tiene muchos temas de logística que hay que lidiar, pero también hacer un test drive. Muchos inversionistas van a querer ver este test drive, van a querer ver que, especialmente si es un producto tecnológico, van a querer ver que este producto tecnológico haya sido probado. Y ser experto, convertirte experto en mercadeo. Muchos startups, especialmente en Israel, y lo sé por experiencia, creen que no hay que hacer mercadeo. Y es una de las partes más importantes en generar un negocio nuevo. Y obviamente seguir y levantar tu clientela con un website, videos, relaciones públicas, entender el ecosistema. Y ahora, como se sabe que nada viene, todo tiene un costo. Muchas personas, y también Israel, yo les estaría mintiendo si les diría que los 5,000 y pico startups que se están creando al año, todos son exitosos y todos llegan a hacer algo. No, pero todos aprenden. Y esto también va de la mano del cómo se han convertido de Startup Nation a Scale Up Nation, porque muchos han fallado y muchos han llegado al éxito gracias a que han fallado. Y ahora les explico por qué, algunas razones por las que un startup puede fallar, y obviamente porque no he querido poner cosas negativas, pero lo importante es que necesitan encontrar lo que lo hace único en el mercado, entender el mercado, saber qué es lo que te distingue de los demás, conocer tu competencia, especialmente en México, entender que hay más que un mercado local y entender que hay un mercado global y aspirar a un mercado global desde el principio, que es lo que hace el israelí cuando genera su startup. Como dije antes, no hay suficiente mercado en el país, entonces es importante analizar la competencia. Eso fue para aquellos que quieren empezar su negocio y para aquellos que son inversionistas y que buscan realmente oportunidades de inversión en Israel o en México. Esta parte es para ustedes. Entonces, lo primero, esta parte para las personas que todavía están buscando a un inversionista que invierta en su startup. Entonces, lo primero que el inversionista va a preguntar son estas tres cosas: equipo, tracción, que se reduce, que es dinero, cuánta ganancia van a hacer, y obviamente tecnología. Que la tecnología sea probada, que sea después del test drive, que tengas un equipo de personas detrás de ti, talento, que la idea tenga crecimiento y ganancia y potencial. Gracias, Cheque. Ok, ahora sí voy a la parte de inversiones. Cualquier pregunta también que me quieran hacer, les repito nuevamente, me fui a la parte muy general. Esto es lo que está sucediendo ahora, lo que ha sucedido en Israel en los últimos 3 años. Gracias. Ok, entonces en los últimos 3 años ha habido una fuerte inversión en lo que ha sido cyber, AI, salud, fintech, industria 4.0 y agritech. Si tienen alguna pregunta sobre
Ok, perfecto. Ok, entonces AI es todo lo que es inteligencia artificial. Ok, Health es muy amplio, pero específicamente en todo lo que es salud digital. Hay muchas aplicaciones en Israel, por ejemplo, Health.io es un startup que tú agarras tu teléfono celular y te puede, perdón, ya, entonces agarras tu teléfono celular y puedes hacerte una prueba de orina por medio de tu teléfono, por tu smartphone. Y es realmente impresionante lo que se está generando, cosas que ni te imaginarías que sea posible, que se está generando en Israel. En el tema, no me he metido específicamente a averiguar eso, pero lo hacen y ya tienen como 100 y pico personas en la compañía, es uno de los scale-ups, pero puedo averiguarle. Después está FinTech, que es todo el tema de poder utilizar tu teléfono para hacer pagos, ¿ok? Por ejemplo. Industria 4.0 es industria pero avanzada y Agritech es todo lo que es la tecnología en la agricultura. Entonces, en cada uno de estos temas, ¿ok? Tienes lo que se llama el Deep Tech, que es la tecnología mucho más avanzada dentro de cada uno de estos sectores. Y estos han sido los sectores de inversión en los últimos años. Entonces aquí pueden ver, y les explico un poco los colores porque se ve pequeño. El azul claro es todo lo que es inteligencia artificial. Pueden ver gracias. Pueden ver el crecimiento. Pueden ver el crecimiento del 2015 al 2017. Aquí bajó un poco, pero realmente mínimo. Acá el azul es seguridad cyber, es cibernética. Gracias, Cheque. Y ahora, estos son números de Israel solamente, ¿sí? No son globales, son en millones de dólares. Pueden ver también el crecimiento de cibernética acá. FinTech, como les estaba explicando, pero FinTech va bajando. Ahora, los tres temas que están subiendo bastante en los últimos años es todo lo que es salud digital, industria y más que todo Agritech, que son, y dentro de AI no se olviden que también está todo el tema de educación, de tecnología en la educación, que también es muy importante. Y ahí es cuando voy a dar las recomendaciones al final de lo que cómo veo yo dónde se está yendo la inversión. Si tienen preguntas, por favor, sí. Salud digital, sí, es justamente lo que estaba explicando de ese ejemplo de como Health.io. Entonces hay muchísimas compañías que se han generado en que puedes manejar tu salud por medio de tu teléfono, de una manera digital. Sí, no solo el corazón, también hay una compañía muy grande que en Israel que está tratando con salud también de mujeres, el corazón, todo lo que es poder revisar exámenes de sangre, de orina. Es realmente impresionante, si hacen una búsqueda rápida por Google, es realmente impresionante lo que está sucediendo y todo está disponible para que puedan leer y si quieren saber más, por favor, yo voy a estar aquí un rato más después de la presentación y con gusto les doy más información. Entonces pueden ver realmente la influencia que se está haciendo en el mercado, que se está dando en el mercado. Y ahora siguiendo con esto, les voy a dar un ejemplo de inversión que se puede hacer, especialmente como mexicanos. En el momento en que quieren invertir en Israel, se quedan como en las nubes. Ok, tengo tal vez unos primos en Israel, pero ellos no están en startups, no conocen tanto de inversión. Vivo acá en México, si hago una inversión, entonces, ¿cómo realmente puedo hacerle seguimiento a esta inversión? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién va a revisar si estos startups realmente tienen potencial? Si yo no estoy tan segura cómo funciona la tecnología, ok, entonces algo que yo recomendaría es, por ejemplo, este fondo que se llama Cantera Capital, que es un fondo con el que yo colaboro, que realmente están muy metidos en todo lo que es Deep Tech, High Tech, pero lo impresionante y lo que más me gusta de este fondo es que están muy
concentrados en 3 tendencias que después voy a explicar, específicamente entendiendo las empresas que tienen potencial de crecimiento en América Latina. Entonces no es solo, ok, tiene tecnología, ok, tiene algún potencial de crecimiento, de inversión, sino también tiene potencial de crecimiento en América Latina. Y en sectores que son muy importantes para el inversionista, que les da acceso a una diversificación de portafolio, acceso a tecnología no solo en Israel, sino también en América Latina, en México, acceso al modelo probado de innovación israelí y también da apoyo para escalar. En estas 3 tendencias, lo que es MedTech, AgriTech, EdTech, que como vimos, eso es lo que está creciendo ahora. Ahora, ellos están haciendo inversiones en lo que es Seed y Serie A. Ok, si quieren más información sobre, están acá los socios, si pueden levantar la mano. Tenemos a Carmen, a Sandra y a JP. Apellido Morgan, no. Y esa es una de las maneras que ustedes como inversionistas se sentirían mucho más cómodos de invertir con alguien que tienen experiencia acá en México, tienen también a una socia en Israel y realmente pueden entender un poco de cómo funcionan las inversiones en Israel teniendo a alguien mexicano acá con ustedes explicándoselos. Sí, por favor. Esta compañía, ¿qué es lo que te ofrece directamente y en qué forma te cobra por tus servicios? En forma general. Ok, les dejo a ustedes para no ser teléfono roto, ya que están acá. Entonces, gracias. Hola, buenas noches. El fondo, como los fondos de inversión de cualquier tipo, ya sea una sociedad de inversión, un fondo de capital emprendedor, un fondo de capital privado, si esto que estoy viendo que está bajito el volumen, cobra una comisión de gestión sobre el capital invertido y los fondos de capital emprendedor, ¿no?, que es lo venture capital, o capital privado, que es private equity, cobran una comisión al éxito también. Cuando se logra un retorno muy interesante, el primer retorno es solo para los inversionistas, pero arriba de cierta tasa de retorno anualizado, se empieza a compartir parte de ese retorno excedente con el gestor del fondo. No, el fondo tiene una tesis de inversión definida, que es invertir en tecnologías avanzadas aplicadas a estos 3 sectores: salud, agricultura y educación, que son 3 sectores donde hay mucha innovación en Israel y donde tenemos pues ya identificadas varias empresas que están haciendo cosas muy interesantes, que además, como mencionaba Débora, sus soluciones resultan aplicables a México y Latinoamérica. Entonces, lo que estamos haciendo con los emprendedores israelíes es atraerlos a la oportunidad de mercado de México y Latinoamérica. Cuando platicamos con ellos, como decía Débora, ¿no?, el emprendedor israelí sale de Israel porque es un mercado pequeño, 9 millones de personas y bueno, un tamaño de economía relevante, pero bueno, por ejemplo, mucho más chico que el de México, ¿no? Entonces, quieren ir a Asia, quieren ir a Estados Unidos, pero cuando piensan en Latinoamérica, de repente dicen, oye, está interesante, pero no sé cómo. Y ahí entra también el fondo en ayudarles a tener, y perdón el anglicismo, un soft landing, ¿no?, una llegada al mercado, presentándoles clientes potenciales, presentándole empresas que puedan también interesarse en la tecnología e invertir en la tecnología. Pero volviendo a la esencia de tu pregunta, la tesis está ya definida, se presenta, digamos, a los inversionistas la tesis y el inversionista hace un compromiso de inversión con el fondo y participa en la cartera de inversiones que realiza el fondo. No,
todo lo que es venture capital, o sea, las fases de inversión que mencionó Débora, lo que es, digamos, si te vas a el punto cero es friends and family, ¿no? El emprendedor consigue dinero de su tío, de donde puede, ¿no? Para empezar la empresa. Luego viene la etapa de ángeles inversionistas, que son inversionistas privados, es capital 100% privado, y venture capital, que es la fase que le sigue, que es la donde estamos nosotros, también es capital privado. Las empresas no están listadas en bolsa, pero durante la vida de inversión, o sea, desde que hacemos la inversión hasta que desinvertimos, la idea es que varias de esas empresas lleguen a listarse en bolsa. Por eso también es interesante invertir en empresas israelíes. En México, si conocen bien el tema bursátil, la verdad es que hay muy pocas colocaciones, tenemos un mercado muy estático, que son las mismas empresas de siempre y siempre han estado colocadas y salen muy pocas nuevas, ¿no? Ahorita hay una nueva bolsa bolsa que se llama Viva, Bolsa Institucional de Valores, que es un tema más tecnológico ligado a tecnología de Nasdaq, que esperamos ayuda a detonar un poco más colocaciones en México, pero en general las empresas que colocan en México son ya muy grandes y son muy pocas. En Israel el mercado es mucho más dinámico, en Tel Aviv, inclusive las empresas israelíes, muchas de ellas logran colocar fuera de Israel. Un mercado que están accediendo mucho es el mercado australiano, donde hay muchísima actividad y ha habido buena cabida por parte de fondos de pensiones australianos queriendo invertir en empresas israelíes, y ya cuando las empresas crecen más, tipo, bueno, Waze finalmente no se hizo pública porque la compró Google, pero ya cuando crecen a ese nivel, ya se empiezan a listar, hacen listings duales y se listan en Estados Unidos. ¿Hay un mínimo de inversión que existe en el fondo? Y dos, ¿qué garantías en términos legales le dan al inversionista? Sí, sí. Y ya después lo corto con Sí, eso perdón. y la pueden conectar para seguir con la pregunta. Sí, si quieren, después platicamos para no monopolizar aquí la palabra, perdón. No, yo voy terminando, pero van a estar por acá y sí, dígame. ¿Tienen oficina en México? Sí, así es. Ok, entonces yo ya voy terminando y me encantaría escuchar sus preguntas. También después podemos seguir conversando. Un poco de cómo veo este mundo en el 2019 y qué es lo que me parece que va a estar creciendo, y nuevamente regreso a mi speech de AI, de educación, de salud y de agricultura. Son temas que realmente no queda de otra en el mundo para tratar de solucionar estos temas, y obviamente también todo lo que está sucediendo en transporte, ¿no? Porque se está generando un caos impresionante en las ciudades y tiene que haber una solución. Ahí es donde van a entrar todo lo que son los marketplaces para todo lo que es el tema de transporte y demás, que es algo que compañías como Here Technologies están haciendo. Y ya con eso termino. Tienen mi contacto acá. Me encantaría escuchar preguntas de ustedes, cualquiera de los temas de los que estaba hablando, y si no, por favor, escríbanme. En la mañana se me acabarán todas mis tarjetas, traje como 50, pero ahí tienen mi contacto. Por favor, el stage es de ustedes. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en... Sí, gracias. No sé si nos pudieran dar un poquito más de explicación de casos concretos. Hablando un poquito teóricamente, digo, cuando uno empieza un startup, pues sí quiere tener mucha independencia, porque eso te permite tener mucha flexibilidad y innovar mucho más rápidamente. Cuando uno llega a partir de cierta escala, pues tener una empresa con ventajas competitivas y que ya tiene infraestructura instalada en muchos países, pues a veces es mejor tener, o sea, tirarle a una adquisición de una empresa corporativa que te puede ayudar a crecer de una manera mucho más rápida que hacer una IPO y tú aventártela toda solito. Pero en el momento que está siendo adquirido por esta empresa, entonces ya no es tu empresa, depende de lo que necesitas. No, queda claro, Ya. pero a veces es más eficiente económicamente ser adquirido y ya aprovechar la infraestructura de la empresa a nivel internacional que tú hacer un scale-up teniendo que montar infraestructura en muchísimos países. No necesariamente tienes que montar infraestructura en distintos países para hacer scale up. Se puede hacer todo online, pero ¿cuál es la pregunta? O sea, por ejemplo, ejemplos de esas empresas que sin montarse una estructura
crecieron o ejemplos? Bueno, muchas de estas empresas hacen alianzas, ¿no? Es una muy buena pregunta. Y ahí es donde empiezan a hacer scale out al mundo. Y estas alianzas, que es una de las cosas también que las ayuda a crecer, las ayuda a volverse globales, es con o personas que están en diferentes países, ¿ok? Por ejemplo, puedo dar un ejemplo muy fácil aquí de el hijo de Isaac, ¿no? De tu hijo, que él trabaja con una compañía que yo conozco personalmente que se llama Engie. Engie hace un pequeño device que lo que hacen es lo pones no en el motor, sino en la parte electrónica de tu vehículo y te detecta por medio de Bluetooth, por tu teléfono, qué es lo que está sucediendo en tu vehículo, en tanto en la batería como en el acelerador, todo, para evitarte problemas y de quedarte varado y poder decirte pasa esto con tu vehículo, anda al mecánico, cuál es su business model, se juntan tienen alianzas con todo lo que es mecánicos y ese tipo de cosas, sacan comisión de ellos y ahora el hijo de ellos es su conexión acá en México. Entonces, el tipo de cosas que hacen estas empresas para poder crecer, ¿no? Por ejemplo, fuera de eso también tienen personas como yo que lo que hace es conectarlas y les explica cómo entrar a diferentes mercados. Entonces, sin tener Waze, por ejemplo, solo tenía oficinas en Estados Unidos y en Israel. En Israel estaba toda la parte tecnológica y en Estados Unidos estaba un poco más lo que era el business model. Esto fue antes de ser adquirida por Google, ¿no? Y habían 150 personas en total. Pero por medio de la tecnología, por medio de que es una aplicación que se puede utilizar a nivel mundial, no necesitaban tener oficinas en todo el mundo. Okay, ya estaban operando en cuántos países. Todo el mundo, porque la aplicación se puede… Teniendo oficinas solo en Estados Unidos. Exactamente, y una oficina muy pequeña en Estados Unidos, habían como 5 personas. Y en Israel en ese momento cuando yo empecé a trabajar habían 100 y algo, ¿no? Entonces realmente depende del producto. Retail también, puedes hacerlo todo online. Entonces depende del producto y depende de lo que estás… No te ayuda mucho el tener una empresa, un paraguas de corporativo grande para crecer. Dependiendo de lo que quieras, dependiendo del tipo de empresario que seas, ¿no? Si lo que quieres es formar una idea, generarla, venderla y listo, o si quieres ser como Wix, por ejemplo. Wix es una empresa israelí que ahorita está tan scaled up que tiene más de 4,000 empleados. Wix, W-I-X. Es una empresa… Exactamente, lo que haces es darte la plataforma para desarrollar páginas de internet. Entonces cada uno de nosotros que somos independientes podemos entrar a Wix y generar nuestra propia plataforma sin tener que pagarle a nadie por hacerlo y podemos pagar una comisión pequeña a Wix para que nos dé más posibilidades de generar un montón de cosas dentro de la plataforma. Tiene más de 4,000 empleados y ellos ya están funcionando a nivel global, pero lo que hacen también es otra manera, es lo que se llama outsourcing, ¿ok? Que es dar a todos los departamentos de support, de customer service, de technical support, todo lo que es eso a una compañía externa. Entonces, no empleas a alguien, sino que le pagas a una compañía en un país que conoce el mercado para que haga el trabajo por ti. No siempre ahí está también cuál es tu estrategia, ¿no? Es que hay muchas formas de responder a esa pregunta. Si tu estrategia, a veces darle ese trabajo a compañías de outsourcing no siempre funciona de la mejor manera, pues es muy difícil controlarla, sino van a lidiar con tu clientela con el amor con el que la lidias tú, ¿no? Entonces, depende de muchas cosas. Se alinean incentivos. Exacto, estrategias, incentivos, dependiendo de cuáles mercados pueden adaptarse a tu producto o a tu idea.